para que se recupere de los efectos de la pandemia. El hombre se bajó del avión de Bruselas. Fue uno de los más golpeados, ¿no? Sí, sí, claro. Se baja del avión en Bruselas. De los primeros golpeados. Como a las... se baja del avión procedente de Bruselas, donde fue la reunión. Llega a España a 7:30, estaba reunido su consejo de ministros en la Moncloa. Solo entra el hombre y los videos circulan y empiezan a aplaudirle. Bueno, déjenme por lo menos yo ilusionarme con esas cantidades y de ver que hay países que están enfrentando con seriedad su problema económico. A mí me gustaría que comenzáramos por ahí, Pedro y ingeniero Rivera. Estamos tratando de conectarnos con don Paul Vinelli. Que comenzáramos por ahí. Pedro se arropó en la frase aquella que se reunieron, ¿cuántas? 90 horas. 90 horas. 90 horas. 90 horas para ver qué soluciones y a qué conclusiones llegaban y a qué decisiones. Y ahí están las decisiones. Yo creo que en Honduras tenemos que comenzar por ahí, Pedro. Tenemos que comenzar por ahí. Vamos a hablar de economía. Comencemos entonces idealizando un gran consenso nacional por todas las secuelas que esto nos va a dejar. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas que las hemos resumido en 2 diferentes comunicados que hemos sacado a la luz pública entre la Asociación Nacional de Industriales, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio de Cortés. El primero de estos comunicados fue el 7 de julio y ese comunicado resumía lo que son los pasos fundamentales que nosotros consideramos que tenemos que tomar para controlar el tema de la salud. El tema de la salud, Renato, obviamente es la prioridad número 1, por varias razones. Primero, por razones humanas. No podemos seguir permitiendo que se nos siga enfermando nuestra población y que sigan falleciendo más hondureños. Tenemos ya más de 900 compatriotas fallecidos y eso es lamentable y tenemos que evitar que continúen muriendo más personas. Y segundo, porque está comprobado a nivel mundial que los países que han hecho una mejor tarea controlando el tema de la salud son los países que menos han afectado su economía. O sea que no es cierto esa lucha de que tenemos que decidir entre la economía y la salud. Eso no es cierto. La decisión es sencilla. Se hace bien el trabajo de salud y por consecuencia sufre menos la economía. Entonces es fundamental que hagamos las cosas bien en el tema de salud. Y ahí hay varias cosas que todos sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente no han sucedido las cosas a la velocidad que tienen que suceder. Sí hemos avanzado y tenemos que reconocerlo, se están instalando más triajes, se está mejorando un poquito la logística, pero todavía hay mucho que hacer. Necesitamos aumentar considerablemente el número de pruebas que se hacen por día, necesitamos asegurarnos de darles a los médicos los implementos de bioseguridad. Ayer estuvimos en una reunión con unos médicos y nos decían que todavía hoy por hoy están teniendo deficiencias en cuanto a lo que es el abastecimiento continuo de los implementos de bioseguridad y no están recibiendo los implementos de bioseguridad con la calidad que los necesitan para poder atender de manera segura para ellos y para su familia el tema de COVID-19. Otro tema también es importante, lo que es el manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos públicos. No es posible que estemos en medio de una pandemia, siendo un país pequeño, con una economía frágil, y que se estén gastando exorbitantes sumas de dinero y encima de eso haciendo compras sobrevaloradas. La sobrevaloración de la compra de los hospitales móviles ronda por alrededor de los 700, 800 millones de lempiras, dependiendo de quién te dé el estimado, pero todo el mundo coincide que por ahí anda, y son 700, 800 millones de lempiras que mucha falta nos hacen en este momento para poder operar la salud del pueblo hondureño. Si esos 700, 800 millones de lempiras no se hubieran votado en lo que es la compra sobrevalorada, pudiéramos tener alrededor de entre 12 y 15 triajes adicionales con el dinero para invertir la inversión inicial y operarlos por 5 meses. Triajes como el que hizo la alcaldía de San Pedro Sula, que es un triaje de primer nivel, con oxígeno, con rayos X, con todo lo que se necesita, que es parecido al que estamos haciendo el sector privado acá en las instalaciones del Bazar del Sábado. Entonces es importantísimo el manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos. El segundo comunicado que sacamos fue el día de ayer y ahí ya comenzamos a hablar un poquito más sobre el tema económico y dividimos en 2 etapas lo que se tiene que hacer en el país. Primero hablamos de lo que son las acciones inmediatas, que ahí vamos a entrar un poquito en detalle, que son los temas de salud y los temas económicos, y luego en la segunda etapa son los 3 pilares para el desarrollo económico y social de Honduras, que son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Las acciones inmediatas, obviamente los temas de salud, que ya los cubrimos en lo que fue el primer comunicado,
Y luego los temas económicos. Es importante, Renato, poder avanzar, y es urgente hacerlo, no solo importante, poder avanzar en lo que es la apertura y la reactivación económica. Hemos perdido cientos de miles de empleos y tenemos que asegurarnos de que no sigamos perdiendo los empleos al ritmo que los estamos perdiendo y que tratemos más bien no solo de cuidar los empleos actuales, sino que tratar de recuperar los 400.000, 500.000 empleos que hemos perdido en estos últimos 120, 130 días. Esa cantidad de empleos, Renato, como país, el sector formal, nos tomó 10 años generar esa cantidad de empleos y en apenas 4 meses con esta pandemia los hemos perdido. Otro tema importante, hay muchos países que han podido controlar el tema de la pandemia muy rápidamente. Vemos el caso de Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, es una ciudad, no un país, pero en esa ciudad lograron controlar lo que es la pandemia en 45 días. Pasaron de tener entre 400 y 600 muertos diarios a tener un muerto diario en promedio en solo 45 días. Tenemos el caso de Italia. Italia era uno de los casos más graves a nivel mundial. Tenía miles de muertos diarios y luego cerraron por 30 días, arreglaron el problema y volvieron a abrir. ¿Por qué en Honduras entonces llevamos 130 días encerrados, Renato, sin poder ver la luz? No es posible. Necesitamos tomar las acciones ya para asegurarnos de controlar la pandemia y a la par necesitamos regresar a trabajar de manera segura y de manera responsable. Podemos iniciar dando unos primeros pasos. Podemos, en vez de salir solo un dígito diario, que salgan 2 dígitos de la tarjeta de identidad. Podemos ampliar un poco más el horario, en vez de que sea a las 5 de la tarde, que sea un poco más tarde. Comenzar a probar los fines de semana con los sábados. Hay muchas cosas que se están haciendo alrededor del mundo que todavía no estamos haciendo aquí en Honduras. Y nosotros entonces nos vamos a quedar en la cola con lo que es la salida de la pandemia, que ya estamos en la cola del mundo, pero lo más importante de todo es que vamos a perder muchas vidas en el proceso. Y adicionalmente a eso, vamos a afectar fuertemente la economía. Renato, nosotros tenemos un estimado que si no se toman las medidas adecuadas, el impacto económico va a ser posiblemente un crecimiento del Producto Interno Bruto negativo de entre -8 y -13%. Entre más rápido comencemos a hacer las cosas bien, nos vamos a acercar más al -8 en vez del -13. Eso quiere decir menos sufrimiento, menos pobreza, menos hambre. Entre más rápido también trabajemos, vamos a aminorar el tiempo de recuperación de la economía. Nosotros hemos platicado con economistas muy reconocidos, nacionales e internacionales, y todos coinciden en que la recuperación de la economía de Honduras pudiera tardar entre 2 y 5 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sufrir 2 años o vamos a sufrir 5 años? Entre más rápido comencemos a hacer la apertura económica y la reactivación económica, obviamente arreglando el tema de salud, vamos a acercarnos más a arreglar el problema en 2 años en vez de 5 años. Eliminar las consecuencias negativas de esta pandemia es imposible. Ningún país lo va a poder hacer, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Asia, nadie. El impacto negativo lo tenemos en el banco, como decimos aquí en Honduras. Pero podemos aminorar la cantidad y la profundidad del sufrimiento y la cantidad de tiempo en años que nos vamos a tardar en recuperarnos. Es por eso que es importante, y vamos a platicar más en detalle de todas las propuestas que tenemos aquí en este comunicado más adelante a lo largo del programa, pero es importante implementarlo todo, arrancando por las acciones inmediatas y luego siguiendo por los cambios estructurales que necesita nuestro país desde hace muchos años, porque recordemos también que nuestro país viene sufriendo desde hace varios años. No es que todo era color de rosas en Honduras y la pandemia nos vino a arruinar el paraíso. No, Honduras ya estaba sufriendo, no estábamos en condiciones buenas, y esto nos viene a agravar considerablemente la situación. Entonces, hoy más que nunca se hace más crítica la necesidad de tomar las decisiones correctas e implementar las políticas públicas adecuadas para salir adelante. Me encanta esa idea de que hicieron los europeos. Si es necesario, Renato, sector privado, trabajadores, los médicos, la sociedad civil en general, las iglesias y el gobierno, encerrémonos 90 horas y pongámonos de acuerdo, pero hagamos compromisos y que se respeten los compromisos, porque lamentablemente, y me da mucha pena decirlo, pero muchas veces uno llega a compromisos con diferentes personas en el gobierno de la República y esos compromisos no se respetan. Y eso es lo que ha provocado que el sector privado se retire de las mesas que teníamos en conjunto. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos llegar a acuerdos por el país y necesitamos después que se cumplan esos acuerdos. Pedro, ingeniero Rivera, no hay comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que ustedes redacten que no publiquemos nosotros. No hay comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que no se redacte, que no publiquemos nosotros. Es decir, todo lo publicamos. Pedro, ¿desde cuándo venimos hablando de esto? Años. Desde que usted era el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. 4 años. Y Toti Fara era el presidente. Pero yo siento un divorcio abismal entre ustedes y el gobierno, entre el gobierno y ustedes. Es decir,
por más exigencia, reclamos, propuestas, sugerencias, peticiones, exigencias que yo vengo escuchando de Pedro Barquero de la Cámara de Industria de Cortés, ahora de la Cámara de Industria de Tegucigalpa, yo no veo reacción en el Ejecutivo. Yo esta mañana no quisiera seguir perdiendo el tiempo, porque claro, no es perder el tiempo, porque se conciencia a la población, pero no sé qué es lo que está pasando, cuál es el factor que hace que estén casi divorciados con el sector gubernamental, para que estas propuestas no se analicen con el ánimo de consensuarlas y buscar las salidas rápidas a la problemática que tenemos en salud y en economía. Y esa es la idea es aportarle al país. La idea no es, Renato, estar criticando, no, lejos de eso. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en el país. No es la intención hacer daño, no es la intención causar división, todo lo contrario. Nosotros estamos conscientes que lo que necesitamos es la unidad de todos los sectores y de todos los hondureños para poder salir de esta situación de una mejor manera. Otros países lo han hecho. Tú mencionaste ahorita a Angela Merkel, por ejemplo, el caso de Alemania. Ese es un caso interesantísimo. Cuando comenzó la crisis, Angela Merkel llamó a todos los sectores, incluidos los sectores políticos de la oposición. Se sentaron, Renato, y llegaron a un acuerdo de que iban a trabajar todo en conjunto, de que iban a llegar a consensos, que se iban a basar en la ciencia y en las recomendaciones de los expertos en cada tema, y que no se iban a criticar, que iban a trabajar para hacer lo que la ciencia les decía. Y ha sido un éxito el caso de Alemania, no solo ahorita, sino que históricamente, porque tienen esa manera fría de manejar las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer acá también, manejar las cosas con cabeza fría. No por el hecho de decir, señores, tenemos que mejorar esto, no estamos insultando, no es una ofensa. Es una crítica positiva, constructiva, con la idea de que mejoremos todos. Porque al final de cuentas los que sufrimos somos todos, Renato. Todos vivimos en este país, todos somos hondureños y todos sentimos para bien o para mal las consecuencias de las buenas y malas decisiones del gobierno de la República. Inclusive, Renato, las personas que más tienen en este país sufren esas consecuencias. La vez pasada una persona me hacía la analogía, mira, esto es como estar ganándose el jackpot en el casino y te lo ganas una vez y duplicas la apuesta y te la volvés a ganar y duplicas la apuesta, pero de repente te das cuenta que estás en el casino del Titanic. Entonces, ¿de qué te sirve estarte ganando el casino en el Titanic si el Titanic se va a hundir? Tenemos que mantener nuestro país a flote, tenemos que evitar que se hunda, tenemos que salir de este camino de retroceso. Y para eso son estas propuestas. Son con el único ánimo de que de verdad las cosas mejoren en el país. Y esa es la intención de todo el sector privado. No, yo los entiendo, pero fíjate cuál es el argumento del gobierno. No, ellos se retiraron de las mesas intersectoriales. Bueno, ahí te explico. Mira, nosotros hubieron dos momentos de separación de las mesas. Primero, el momento en que nos separamos nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y francamente es que si tú estás en una mesa y tú llevas propuestas y las propuestas no son tomadas en cuenta, no tiene mucho sentido estar en una mesa. Y encima de eso después comenzaron a salir los actos de corrupción y eso definitivamente fue la gota que derramó el vaso. No podemos nosotros estar sentados con las autoridades del gobierno tratando de hacer lo correcto y que nos estén diciendo, miren, no hay suficientes recursos para poder atender el tema de la salud y el tema económico, pero sí hay suficientes recursos para estar pagando las cosas al doble, el triple y 4 veces lo que cuestan. No es posible, no es coherente. Y luego hace un par de semanas también el COE, por razones muy parecidas, también se retiró de las mesas. Entonces lo que necesitamos, como te digo, es que se escuche a los expertos en salud, que se escuchen a los expertos en economía, que se escuchen a los expertos en las diferentes áreas y que se implementen a través de políticas públicas. Pero de nada te sirve, Renato, estar sentado en una mesa en donde no te están escuchando, en donde no te están tomando en cuenta y en donde están tomando decisiones sin basarse en la ciencia, en la medicina y en la correcta teoría económica. Entonces necesitamos ese cambio de actitud. Y todos necesitamos cambiar la actitud, todos tenemos que mejorar, porque no es que nosotros en el sector privado somos perfectos, nadie es perfecto, nosotros estamos lejos de ser perfectos, pero necesitamos encontrar esa armonía para poder trabajar todos juntos. Ahorita en el sector privado, desde que comenzó la pandemia estamos en un buen momento, estamos más unidos que nunca, todas las organizaciones empresariales estamos unidas y hemos trabajado, hemos hecho diferentes cosas, en Tegucigalpa, en Ceiba, en San Pedro Sula, en todos lados hemos hecho donaciones, hemos montado triajes, hemos ayudado con alimentos, hemos donado equipo médico, hemos hecho de todo para tratar de ayudar. A pesar de que no es nuestra función, Renato, porque para eso pagamos impuestos, para que el gobierno haga eso con los impuestos. Pero te digo